Bueno, pues así las cosas. Déjeme saludar en estos momentos a Renata Turrent, amiga de Sin Censura, analista, comunicadora y además una mujer informada, quien seguramente tendrá mucho que opinar acerca de estos del PAN que andan desatados y desatadas. Querida Renata, te mando un abrazo, buenos días. Hola, querido Vicente, Toño y a toda la audiencia, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos y estar por acá. Pues mi querida Renata, no sé si estabas siguiendo puntualmente estas declaraciones de Lili Telles que ya rayan en lo absurdo, pero bueno, así como absurda Lili Telles con sus opiniones, el PAN en general, que se tendrá que tragar mucha, bueno, porque eres tú, perdóname, tú eres muy propia, mucho estiércol, para oírme elegante, mucho estiércol con el regreso de los Calderón Zavala a Así, las candidaturas así es. panistas. Así es, y nada más sí, claro que los estaba escuchando lo de Lili Telles, yo también en algún punto, Julio Astillero nos invitó a debatir a ella y a mí del aborto, porque tuvimos un intercambio, digamos, en Twitter al respecto, y se rajó a la última hora. Entonces, si nos está viendo, la invito a este espacio a que a debatir sobre el aborto con mucho respeto, porque yo siempre hablo del tema del aborto con mucho respeto para quien está en contra, pero la verdad es que es mucho de decir, sí, vamos a debatirlo, se echa para atrás, nada más para contar esa anécdota. Pero sí, creo que todo este relajo entre Lili Telles y el PAN habla mucho sobre la carencia de proyecto de nación que tiene la oposición en general, pero en específico el PAN, ¿no? El fracaso del PAN con los Calderón y después con Anaya en el 2018, con la candidatura de Anaya en el 2018 y ahora pues su intento de copiarle a López Obrador, la versión vainilla de la gira de López Obrador, es una carencia por donde lo veas, ¿no? Yo le invito a la audiencia a considerar o a pensar en una sola propuesta de proyecto de nación que haya, valga la redundancia, propuesto la oposición en general, ¿no? El PRIAN, MC, pero en específico el PAN, ¿no? Están moralmente derrotados, como dice el presidente, porque lo único que hacen es girar alrededor de lo que dice López Obrador, criticar, ahora sí que como dijo la doctora Sheinbaum, criticando, 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 pero no proponen absolutamente nada. Entonces, no me sorprende que en esta carencia de propuesta de nación que se refleja en pues la falta de simpatía por parte del pueblo mexicano, claramente, porque ya tuvieron su oportunidad de gobernar y dejaron este país hecho un cementerio, pues las aguas se calientan internamente pues tienen el desastre que tienen. Y yo, para ser 100% honesta con la audiencia, a mí me da gusto en general, que el PAN en específico, porque de toda la oposición para mí el PAN es lo peor. No, no, todos me parecen miserables, pero de verdad que el PAN creo que es de lo que más daño le ha hecho al país. Entonces me da gusto que se muestre lo que en realidad son, ¿no? Unos hipócritas. Bueno, hablando de hipócritas, ayer hablábamos del PRI, Alito Moreno diciendo que lo mejor del PRI se quedó en el PRI, y ahora resulta que todos los acusados de corruptos son expriistas y algunos hasta desconocidos por sus propios amigos, como el caso de Lozoya. Casi decía Alito que no lo había visto en su vida, y ahora con el gober precioso en el bote, con el caso de Ancira y los negocios turbios, que digan estas cosas los priistas. No, yo sigo pensando que están todos cortados por la misma, con la misma tijera, mi querida Renata, porque también me pongo a pensar en la forma en que puso en tela de juicio, puso en duda el contagio del presidente, el Chucho Mayor, Chucho Zambrano, desde el PRD. O sea, todos son mezquinos, deleznables, bajos, gachos, culebras, diría el diputado Gerardo Fernández Noroña. Por algo el presidente, tienes razón, por algo el presidente en sus mañaneras que tanto extrañamos y que ya ojalá regresen el lunes, cuenta, no sé si recuerdas, pero ya van varias ocasiones que cuenta la historia del PRI, desde que empieza el PRI, y lo va contando a lo largo de las décadas y acaba explicando el PRI como el PRIAN, ¿no? Y que ahora se le suma el PRD y MC.
Pero yo sí considero que a mí me gusta esta etapa en la que estamos viviendo la política mexicana, donde es muy clara la separación entre Morena, o el proyecto de nación del presidente, el obradorismo, y el resto de los partidos, ¿no? Que buscan regresar al status quo del neoliberalismo. Entonces, esta división, y aquí sin decir como estás a favor o estás en contra, no, simplemente hay dos proyectos de nación. Uno es el status quo del neoliberalismo con todos los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Eh, el proyecto neoliberal, digamos, regresar a esa vía que llevábamos, y la alternativa es lo que propone el obradorismo, ¿no? Entonces aquí sí creo que se ha hecho una Y muy clara, donde la gente va a poder decidir qué vía quiere. Y aquí sí me gustaría mencionar que este discurso despolitizador que traen Gabriela Barquetín, muchos de los periodistas que se hacen llamar imparciales, que despolitiza mucho, ¿no? De todos son iguales. Y claramente no, sí estoy de acuerdo en que la oposición tiene mucho en común, ¿no? Ahí, como tú decías, la gran mayoría tienen una línea ética muy similar, pero de ahí a comparar con que Morena o el obradorismo y el resto del PRIAN son iguales, por supuesto que no, porque si fueran iguales, no estarían tan enojados de tenernos en el poder, ¿no? Porque cuando estuvo el PRI, cuando se alternaban entre el PRI y el PAN, nadie se enojaba. Entonces, es falso, es despolitizador y es hipócrita decir que todos son, el PRI, el PRIAN y el obradorismo son iguales. Creo que Ah, todos los partidos que conforman la alianza en contra de Morena, sí, son por aquí, por allá, el PAN un poco más conservador que el PRD, pero en la columna vertebral son iguales, y se nota esta diferencia, y por algo están haciendo esas alianzas de frena uno, frena dos, y por México. Al final de cuentas digamos que se está desnudando la política, y yo celebro eso, donde estás a favor del proyecto neoliberal, esa es una opción, o a favor de la cuarta transformación. y hablemos de la defensa de la soberanía energética, el TEMEC y todo este barullo que le quiere meter precisamente la oposición y muchos comunicadores a los anuncios que se hacen desde el gobierno, Renata. Sí, que además de todo es una de los proyectos, de los ejes del proyecto de nación del presidente, ¿no? Aquí, a mí, yo no soy experta en energía y no me quiero meter mucho al tema, sino lo que yo quisiera abordar es que hay aquí dos cosas. Una, el presidente siempre fue clarísimo en su política energética, clarísimo desde campaña, y por eso se votó. Entonces, hoy aquellos que salen, los neoliberales que salen a hablar sobre, ay, el presidente no le gustan las energías renovables, como si las energías renovables fueran lo más limpio del universo y que no hubiera intereses económicos fuertísimos detrás de las compañías que quieren entrar a hacer energías renovables. Es hipócrita y es hasta antidemocrático, yo lo llamaría, porque este proyecto de nación es por el que se votó, y puedes estar en contra de su política energética, por supuesto que lo puedes estar, pero de ahí a decir que hacerte el sorprendido y decir, no, es que no puede ser, que es un loco, am loco, como le dicen, por tratar de hacer esta política energética fallida, es hipócrita, porque Andrés Manuel López Obrador ha sido perfectamente transparente en su postura con la soberanía energética y su postura en contra de la política energética que tenían en el neoliberalismo, que hoy con todo lo de Pemex estamos viendo que era, pues claro que querían acabar con la soberanía energética, pues era su vaca lechera para sacar recursos del Estado. Entonces, creo que es hipócrita todo esto, y a mí aquí quisiera hilarlo con las mañaneras de Olga Sánchez Cordero, que ha sido muy enfática en defender la soberanía energética y el trabajo que ha hecho la secretaria Nale, y que aquí la oposición curiosamente no le incomoda tanto, ¿no? Como ver a Olga Sánchez Cordero pues es una abogada exministra totalmente articulada,
que les da 300 vueltas en la mayoría de los temas a la oposición. Y entonces aquí con ella no les incomoda tanto o ignoran lo que está diciendo Olga Sánchez Cordero, pero lleva 2 mañaneras donde ha defendido la soberanía energética y la postura del presidente ante el TEMEC en cuestiones del Tratado de Libre Comercio, que no olviden en materia de soberanía energética, que no olvidemos que el presidente mismo nos platicó en una de las mañaneras que en la negociación del TEMEC la parte más tensa que se tuvo en esta relación bilateral fue cuando se estaba hablando sobre la soberanía energética. Entonces, creo que como mexicanos nos debería dar gusto que por primera vez en muchísimos años se defiende lo que por lo que el pueblo mexicano votó. El pueblo mexicano votó por un presidente que desde el inicio de los tiempos de sus tiempos defiende la soberanía energética y que está en contra de seguir la política energética que nos dictaban desde Washington. Entonces creo que es algo que se debe de celebrar. Sí. Definitivamente. Querida Renata, déjame preguntarte para cerrar. Y a mí ya no me importa que me critiquen, total. Para eso nos rentamos, para eso nos alquilamos los que nos dedicamos a los medios y cuando opinamos públicamente nos ponemos de pechito para que nos critiquen. ¿A ti te dio tanto gusto como a mí ver al presidente Andrés Manuel López Obrador decir que dio negativo en la prueba del COVID? Porque me imagino que solamente a los mexicanos de buen corazón le puede alegrar que un abuelito como López Obrador dé negativo a la prueba, que se recupere del COVID-19 y solamente un traidor a la patria podría desearle mal o podría no alegrarse por la recuperación del presidente de todos los mexicanos y las mexicanas. Bueno, yo hasta quería hacer fiesta ayer en la noche. Si no estuviera amamantando, me hubiera abierto unas cervezas para festejar su prueba negativa. Y creo que, como dices, las personas que nos posicionamos abiertamente en nuestras posturas políticas nos atenemos a que nos deseen hasta la muerte de pronto, ¿no? Pero yo siempre recuerdo y al público que creo que es un ejercicio mucho más honesto salir a decir: yo, Renata, me paro aquí, defiendo al presidente López Obrador porque creo en su proyecto de nación, y ya la gente decide qué parte de mi opinión la toma, la deja, pero es mucho más honesto tratar al público con la sinceridad de dónde estamos parados, a decir: somos apartidistas como los Riscos, los Bravo Regidor, esos opinadores que engañan al público diciendo que son apartidistas cuando por supuesto que no lo son. Entonces, por supuesto que celebro con agüita, pero celebro muchísimo que el presidente lo vi muy bien, lo vi entero, y creo que vamos a salir fortalecidos y, como bien dices, solamente alguien muy dañado y que odie muchísimo al país puede estar enojado porque ya esté recuperado el presidente, ¿no? Porque independientemente de si te cae bien o te cae mal, pensar que un presidente tan popular como López Obrador pudiera tener alguna complicación de salud sería gravísimo para el país, ¿no? Habría una crisis política tremenda, inconmensurable. Entonces, pues sí, solo alguien que no tiene ningún sentido de patriotismo podría estar enojado porque ya se recuperó, pero acá, que queremos mucho este bello país, estamos muy contentas de que está recuperado y fuerte y ya viene de regreso. Querida Renata, me da mucho gusto saludarte. Ya estaremos diciéndole a la gente pues iba a decir las locuras, pero mejor las aventuras periodísticas que traemos entre manos, algunos planes. Ya le estaremos diciendo a nuestra gente de qué se trata en la próxima semana, pero por lo pronto, ¿por qué no invitas a todas las personas, a las miles de personas que nos están viendo y escuchando, para que te apoyen en redes, para que te apoyen en tus esfuerzos, en otros espacios? Por favor, querida Renata. Muchas gracias, querido Vicente. Pues me encuentran en @rturrent en Twitter y en Instagram, y ayer abrí mi Facebook como Renata Turrent, me pueden buscar ahí también, y como dices, tenemos algunas sorpresas, así que síganos por aquí en Sin Censura, en nuestras redes, porque tenemos muchos proyectos muy interesantes que estamos seguros que les van a encantar. Un beso a la Renatitititititita. Claro que sí, de tu parte. Muchas gracias por invitarme. Les mando un beso y un abrazo a todos los que nos escuchan y nos vemos muy pronto. Gracias, Renata. Es Renata Turrent, comunicadora, analista y una mujer
informada, comprometida con sus convicciones, hablando con nosotros sin censura. Antes de ir con el profe